Iglesia del Señor, feliz sábado. Nos gozamos en esta hora por tu presencia en este lugar. Y yo digo, si la iglesia se alegra porque tú hayas venido hoy aquí, imagínate cómo estará el cielo. Se goza porque hoy has venido dispuesto a escuchar palabra de Jehová. ¿Saben qué es maravilloso? Hoy es un día bien especial. Hemos estado hablando acerca de mayordomía. Hemos tocado algunos temas como las emociones, y qué bueno que la hermana Mónica, ¿cierto?, administra bien ese don que Dios le dio, ¿cierto? Y ese es el ideal. Gloria a Dios por eso, porque nos sentimos elevados a la presencia de Dios a través de la música sacra, ¿cierto? A través de la música que alaba y glorifica el nombre del Señor. Qué bueno que siempre nos dispongamos a ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero saben, apreciados, el hecho de que tú estés aquí nos llena de gozo. Sin embargo, alguien de los que está en este lugar pudo hoy con una pregunta en su interior. Podría preguntarse, pero ¿realmente qué sentido tiene el hecho de venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene el hecho de seguir a Dios? ¿Qué sentido tiene que hagamos tantas cosas? Y saben, a lo largo de la historia esta cuestión ha sido motivo de dudas, de incertidumbres. Algunos por razones sinceras, ¿cierto? Otros con otros motivos. En esta mañana, Dios desea que entendamos un principio fundamental para nuestra vida como cristianos. Y es el propósito de Dios que hoy, si tú abres tu corazón, puedas irte para tu casa entendiendo ese principio y sabiendo que hay esperanza para tu vida. ¿Saben? Los más chicos de la iglesia recibieron una hojita, ¿cierto? Y es importante porque es una herramienta muy buena. Recuerden, ahí hay unas palabras que están propuestas, ¿cierto? Y cada vez que digamos la palabra, ya sabemos cómo funciona la dinámica, debemos hacer una rayita en esa palabrita, ¿cierto? Y estar atento al tema para poder responder esa pregunta, ¿cierto? Unas preguntas que están allí, porque al final llevamos eso a nuestras respectivas clases y allí vamos a tener algo bien bonito, ¿cierto? Como incentivo a haber estado atentos, ¿cierto? Pero yo creo que el mayor premio es que Dios nos hable, ¿cierto, niños? Cuando Dios nos habla, entonces somos grandemente bendecidos. Antes de abrir la palabra del Señor, me gustaría que una vez más invocáramos la presencia del Señor para que este sábado no sea un sábado normal, ¿cierto? Un sábado más en nuestra vida, sino que sea un sábado que pueda marcar una diferencia y una pauta espiritual en nuestro ser. Oremos. Amantísimo Dios y excelso Padre que moras en las alturas de los cielos, queremos, Señor, antes de abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare nuestros corazones. Señor, que tu palabra pueda hallar terreno fértil en nuestra alma y que seamos transformados a través de ella. Bendícenos, Señor, que tus santos ángeles acampen en este lugar y que al salir de este lugar podamos salir transformados con gozo en nuestro corazón por haber estado en tu presencia. Quédate con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, mis apreciados hermanos y amigos que estamos en este lugar, lo que les decía al principio de que muchas veces cuestionamos el hecho de por qué hacemos lo que hacemos, por qué adoramos a Dios de esta manera. Y hemos acostumbrado a cargar muchas cosas, tradiciones, costumbres y situaciones que hacemos, pero que a veces no le encontramos o no sabemos cuál es el verdadero sentido. ¿Saben? Yo quiero que en esta mañana, a través de la palabra del Señor, exploremos precisamente eso, un caso donde alguien, y no era con buena intención, se acercó a Jesús para hacerle una pregunta fundamental. En ese momento ese individuo lo hacía con el fin de poder entrampar a Jesús, hallarle algún motivo de reproche. Pero saben, esa evidencia de esa escena ha llegado a nosotros como un testimonio poderoso
de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, y que vayamos al los versículos 37 al 39. Mateo capítulo 22. Podemos leer desde el versículo 36. Miren, aquel hombre era un fariseo que se acercó a Jesús en ese momento. Se acercó con la intención de tentarlo. Y esa pregunta maliciosa, ¿cierto? Pero que aprovechándola puede servir para nuestra vida. Dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Miren lo que Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Y Jesús dice, de estos dos mandamientos se desprende, ¿qué cosa? Toda la ley. ¿Saben, apreciados amigos y hermanos que están en este lugar? Las formas que utilizamos tienen su lugar, pero que realmente es importante y lo que realmente Dios valora es que hagamos precisamente esto que dice allí. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo quiero decirte algo importante. En cuestiones espirituales no tenemos absolutamente nada que inventar. A veces pensamos, ay, sería más bonito si lo hiciéramos de esa manera, sería mejor si hiciéramos esto y aquello. Pero saben, Jesús nos demuestra que en cuestiones espirituales no hay absolutamente nada que inventar, porque lo que está diciendo Jesús allí simplemente estaba escrito. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 y 5, lo conocemos, ¿cierto? Es la famosa Shema, ¿cierto? De hecho, los judíos lo repiten en la mañana, en la tarde, ¿cierto? Pero Jesús lo que está diciendo allí es citando la Escritura, porque no tenemos que inventar. Con un escrito estaremos haciendo y estaremos respondiendo de manera acertada cuando alguien demande de nosotros cualquier asunto relacionado con nuestra fe. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. ¿Qué dice la Escritura? Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, ¿qué cosa? Uno es, ¿cierto? Y dice, el versículo 6 dice, y amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? ¿Con qué? Con todo, con todo ¿qué, perdón? Tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y saben, dos elementos fundamentales de este asunto, y me parece hermoso, es que la Biblia no dice, amarás al Dios, sino que cuando la Biblia te dice, cuando Jesús cita estas palabras, dice, amarás a Jehová tu Dios. Oye, es que no es un Dios extraño, es tu Dios. Es un Dios cercano, es un Dios que te comprende, es un Dios que te escucha, y es un Dios que está al tanto de cada una de las situaciones que atañen a tu vida. No es un Dios lejano, es un Dios íntimo, es un Dios cercano. Pero saben, apreciados, que me llama poderosamente la atención lo que la Escritura dice, porque cuando analizamos este texto, vamos a los idiomas originales, el texto que es el primer mandamiento, el versículo 37, dice, Jesús le cambia un poco, ¿cierto? Le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y saben que esto es un aliciente para aquellas personas que tal vez no están en la plenitud de su fuerza, ¿cierto? O sea que si yo estoy paralítico, yo no puedo adorar a Dios porque ahí no dice fuerzas, pero con toda tu mente. Y vamos a entender un poquito lo que está queriendo Jesús decir en esta mañana. ¿Saben? Cuando la Escritura
habla de corazón. Generalmente nosotros lo asociamos, el corazón, ¿cierto? Solamente emociones, lo lindo, ese sentimiento que nos mueve. Pero ¿sabe? Cuando en la Biblia se habla de corazón, el corazón representa, ¿qué cosa? La mente, pero desde una perspectiva de las emociones, como lo hablábamos hace un momento. Corazón representa nuestra mente, ¿cierto? Digámoslo, esa parte de las emociones, y el corazón, apreciado, representa también, bíblicamente, representa, digamos, el centro del ser, digámoslo, el equilibrio del ser. Así que cuando Jesús nos está diciendo, amar a Dios con todo el corazón, es precisamente eso, ¿cierto? De una manera, no dejándonos llevar simplemente por emociones, ¿cierto? Porque las emociones pasan, sino por principios, el principio de que Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Y dice la Escritura, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, ¿cierto? Y cuando hablamos de alma, no nos estamos refiriendo, digamos, a una entidad inmaterial, ¿cierto? No estamos refiriendo a una cosa, digámoslo, allí como suele mostrar la televisión. Cuando la Biblia habla de alma, está hablando del ser como entero, ¿cierto? En todos los elementos que lo conforman, su parte física, espiritual. En otras palabras, apreciados, Jesús está diciendo debemos amar a Dios con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro ser. Y recalca, mira, con toda nuestra mente, corazón, todo nuestro ser y con toda nuestra mente, es decir, de una manera también racional, ¿cierto? Y saben que esto es satisfactorio, es muy bueno entenderlo, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, suele suceder como humanos en el mundo de pecados que vivimos, a veces nos levantamos sin ganas de orar. ¿Les ha sucedido alguna vez? A mí me ha sucedido, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando yo me siento de esa manera, entonces es cuando sé que debo orar más. ¿Saben por qué? Porque yo he entendido que no seguimos a Jesús por emociones, ¿cierto? No siento, entonces no, yo no siento que hoy deba ir a la iglesia. No, no seguimos a Jesús por emociones, sino que lo seguimos por principio. Mi razón me dice, debes buscar a Dios, porque Dios me lo dice, porque sé que es bueno. Así que si hoy has venido a este lugar, tal vez desanimado, pensando en que no tienes ganas, gloria a Dios porque viniste. Y Dios hoy puede tocar tu corazón. Pero ¿saben? Vamos a hablar en esta mañana, hilando un poquito con el tema que nos ha ocupado el día de hoy, acerca de administrar, ¿cierto? Todo lo que Dios nos da. Y quiero que prestemos atención, apreciados, a estos dos principios que se desprenden de ese gran mandamiento que es amar a Dios con todo nuestro ser. Hay dos cosas que se desprenden de allí que son supremamente importantes. La primera es el hecho de que Jesús allí, cuando nos dice eso, nos está mostrando una religión práctica. ¿Una religión qué? Práctica, sencilla. Miren, nosotros a veces solemos, ¿cómo les digo? Poner tantas cosas, ¿cierto? Por encima de lo que es realmente importante, que es la adoración a Dios. Y la religión que Jesús enseña es una religión práctica. La inspiración en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 150, tiene un pensamiento contundente. Dice, la religión pura e inmaculada es intensamente práctica. Mira, lo realmente importante, por lo que tú estás aquí, es el espíritu con el que tú vengas. A veces solemos invitar a personas a la iglesia, ¿cierto? Oiga, y una vez invité a alguien y me dijo, oye, le pregunté, ¿por qué no fuiste? Y me dijo, no, lo que pasa es que yo he ido a tu iglesia y yo veo que allí la gente va siempre elegante, bien bonita, ¿no? Y no es que los adventistas sean ricachones, ¿no? Sino que hemos entendido que el sábado como día del Señor
y la presencia de Dios amerita de nosotros, ¿qué cosa? Que vengamos lo mejor, ¿no? Y me decía la persona, pero y yo no tengo ese tipo de ropa. Pero sabes, yo quiero decirte, si tal vez has pensado eso alguna vez, realmente importante y lo que Dios valora es el hecho o el espíritu con el que tú te presentas a adorar. Si hay alguien que nos está visitando, no te preocupes si ves a alguien vestido diferente a ti. Eso no es tan trascendental. Lo realmente importante es que Dios ve tu corazón y esas ansias que tienes de conocerle. Luego, Dios empieza a transformarnos, ¿cierto? Ya nos dice de qué manera, ¿cierto? Pero lo realmente importante es precisamente lo práctico de la religión, ¿cierto? De la forma, de lo espiritual. Y saben que Jesús lo enfatiza de una manera tan tremenda. Miren, nosotros somos muy dados precisamente a las formas, a las cosas, ¿cierto? Y en el mundo en el que vivimos, incluso ponemos algunas cosas por encima de Dios. Y las cosas con el Señor son tan prácticas que el Señor nos dice, mira, el Señor conocía dos cosas fundamentales. El ser humano tiene dos grandes anhelos. ¿Saben cuáles son esos anhelos? Uno, tener salud. ¿A cuánto les gusta tener salud? Disfrutar de salud. Amén, ¿cierto? El otro anhelo del ser humano es tener riquezas o tener asuntos materiales. Pregunto, ¿a cuánto les gusta tener asuntos materiales, digamos, dinero? ¿A cuánto les gusta? A mí me gusta poder, no tener necesidad, ¿cierto? Tener el dinero para suplir mis necesidades. Pero ¿saben? Jesús también sabía que el ser humano tiene tres grandes temores. ¿Sabes cuáles son esos grandes temores? El ser humano le teme al presente. El ser humano le teme al futuro, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Cierto? Y nos afanamos por ello. Y ¿saben? El ser humano también le teme a la muerte. Y ¿saben? La religión práctica de Jesús es capaz de disipar esos temores y de satisfacer esos anhelos. Amén. Amén. ¿Dónde lo comprobamos? Miren, la escritura, en el libro de Mateo capítulo 6, por favor, vamos a la escritura. Mateo capítulo 6, es un texto que conocemos de memoria, ¿cierto? Mateo capítulo 6, versículo 32 y 33, lo podemos recitar de memoria. Ahí lo puedes leer. ¿Sabes qué dice la escritura? Oiga, pero ¿y ustedes por qué se preocupan por esas cosas? Los gentiles, ¿cierto? Los que no conocen de Dios se preocupan por eso. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Es decir, lo material. ¿Saben qué nos dice la Biblia? Es más sencillo y más práctico. Los que confiamos en el Señor, sabemos que aunque tenemos esas necesidades, no nos afanamos por ellas, sino que hacemos lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? Mas buscad, ¿qué cosa? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué cosa? Todas las cosas serán añadidas. Oigan, y ese es un principio poderoso. Cuando yo lo entiendo, entonces yo sé que el camino no es preocuparme y afanarme, ¿cierto? Intentar solucionar las cosas con mis propias fuerzas, sino confiar en ese Dios maravilloso que todo lo provee. Cuando yo hago su voluntad. ¿Saben? Ese es el primer principio que desprendemos de allí, ¿cierto? Jesús habla de una religión ¿cómo? Práctica. Y el segundo principio, por el cual es importante que amemos a Dios de esa manera, es precisamente porque cuando lo hacemos así, entonces nos apartamos o nos alejamos de la idolatría. Oiga, pero alguien, ¡ay, idolatría! No, yo con eso no, nada que ver, ¿cierto? Pero saben, la Biblia habla en 1 Juan capítulo 5, versos 21, una afirmación contundente. Dice, hijos, apartados de los ídolos. Ay, no, pero es que yo ídolos, no, yo solo desde hace yo ese tipo de cosas no lo practico, ¿cierto? Yo no me le postro a nadie, yo no adoro a nadie. Oye, pero quiero decirte que cuando hablamos de ídolos, no necesariamente nos estamos refiriendo a esa escultura, ¿cierto? A esa imagen a la que tú adoras. En el sentido amplio, un ídolo es todo aquello
que aparta mi corazón de Dios. ¿Está escuchando? Oiga, puede ser una persona, una situación, alguna cosa. Es decir, todo lo que desvía mi mente de Dios se constituye para nosotros ¿en qué? En un ídolo. Ay, pero es que, ¿cómo así? Oye, sencillo. A lo que tú le des la preeminencia en tu vida, a lo que tú le dediques tu mente, a lo que tú le dediques tu tiempo, a lo que tú le dediques tus energías, eso ocupa el lugar de Dios. Es decir, eso es lo más importante para ti. Y saben, es una realidad que en este mundo materialista, ¿cierto? En este mundo academicista, si cabe la palabra, en el cual nos preocupamos por siempre adquirir más, ¿cierto? Por tener un mayor estatus, por comprar las mejores cosas, por siempre avanzar en lo económico. Y yo les digo, los recursos económicos no son malos en sí, ¿cierto? Lo que es realmente malo es ese amor desmedido que nosotros manifestamos hacia ellos. Es eso, digámoslo, eso que hacen que nos desviemos del Señor. Y a veces estamos tan preocupados, no, pero es que yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar y estudiar. Y, oye, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, lo que pasa es que no me queda tiempo porque yo estoy estudiando y necesito terminar primero eso. Oigan, pregunta, ¿es un ídolo o no es un ídolo? Apreciados, a veces no nos detenemos a pensar. ¿Cuántas horas permanecemos allí frente a un televisor? ¿Cuántas horas permanecemos allí utilizando un aparato, ¿cierto? Y dedicamos horas y horas. Oye, ¿y la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu día a contemplar lo espiritual? Pregunta, ¿son ídolos o no son ídolos? Entonces, cuando yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, entonces yo puedo apartarme ¿de qué? De la idolatría. Y entran dos componentes fundamentales apreciados aquí. Uno, la administración de nuestro tiempo, ¿cierto? Mayordomía del tiempo. ¿Saben que la Escritura, a los hijos de Dios, se les invita precisamente a ser buenos administradores del tiempo? Acompáñenme por favor a la Escritura, Efesios capítulo 5. Efesios 5. ...15 y 16. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Escucha esto, esa palabra es fuerte, ¿cierto? No como necios, ¿cierto? Sino como ¿qué? Como sabios. ¿Saben? La Escritura muchas veces se utiliza esa palabra necios, o es comparable con la palabra tontos, ¿cierto? Y la Escritura, mira, hijo de Dios, tú que dices ser cristiano, ¿cierto? Que conoces de la Escritura, no andes como un tonto, sino como un ¿qué? Sabio. ¿Y qué dice? Aprovechando ¿qué cosa? Bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Ahora la pregunta, y yo le voy a preguntar, no es nada contra ustedes, muchachos, por favor, a los jóvenes, ¿cierto? Jóvenes, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? Yo los digo porque lo veo constantemente y es también una lucha, ¿no? Porque igual yo también soy muy joven, ¿no? Jovencito todavía. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros, por ejemplo, al uso de elementos tecnológicos, las redes sociales? ¿Cuánto tiempo nos gastamos allí? ¿Cuánto tiempo pasamos allí contemplando ese tipo de cosas? Y saben, es tremendo porque esto se va tomando nuestra vida de tal manera, tan imperceptiblemente, tan sutilmente, que no nos damos cuenta de que estamos haciendo de esto, que no es malo en sí, ¿cierto?, un elemento para nuestra propia destrucción. ¿Se dan cuenta de ello? Ahora, los mayores, ¿no? Hemos visto, y los mayores, que a veces dedicamos demasiado tiempo a estar invertidos viendo, bueno, mi suegra, ¿no? Oigan, mi suegra
todas las tardes algo sagrado para ella verse ¿cómo se llama esa novela que dan por ahí en Caracol? Como una muchachita así con unas trenzas. ¿Cómo sabe, no? Oigas, no se pierden, y he visto muchas señoras viéndose el IF, ¿cierto? Posiblemente haya hermanas acá que tengan la misma situación, ¿no? Lo que yo digo es, oigan, si abordamos situaciones como esa de la misma manera, ¿será que lo hacemos con lo espiritual? Algo para que pensemos y reflexionemos. Pero saben, hermanos, entra aquí también otro elemento cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, lo que somos, entra la sabia administración de nuestro cuerpo, de nuestra salud, ¿cierto? De este templo que el Señor nos regaló. Oye, vayamos a hacer ejercicio. Ah, no, pero es que no, la verdad es que, te digo la verdad, a mí no me queda tiempo para eso, ¿cierto? Oiga, pero ¿cuánto tiempo pasamos aquí? ¿Cierto? Y invirtiendo el tiempo en otras cosas. Oye, ¿y cómo vamos? Vamos con la reforma pro salud. No, es que mira, yo sí sé, es bueno. Lo malo es que esos alimentos se demoran mucho para preparar, ¿cierto? Yo lo he escuchado. Hey, pero ¿cuánto pasamos aquí y en otras situaciones? ¿Se dan cuenta, apreciados? Ahora, en base a esto, hermanos, ¿será que estamos siendo buenos administradores de nuestro tiempo? ¿Será que estamos siendo buenos administradores de nuestro cuerpo, de nuestra salud? Miren, yo quiero aprovechar y les voy a pedir excusas. No quiero herir la susceptibilidad de nadie, ¿cierto? Lo que voy a hacer es una simple ilustración, ¿cierto? No es un show, no es un truco, no es nada de eso. Simplemente para que en esta mañana entendamos un principio. Miren, si algo que comparamos a nuestra vida con un celular, ¿cierto? Es lo siguiente. ¿Se dan cuenta de lo siguiente? Que cuidamos, invertimos más tiempo, ¿cierto?, en nuestro celular que en buscar a Dios. Incluso invertimos más tiempo en el celular que en cuidarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Ay, no, es que no pude comer porque es que no tenía tiempo, ¿cierto? Sin embargo, gastamos el tiempo aquí. El celular se ha vuelto una cosa terrible, ¿no? Por el mal uso que le damos. Y saben, el celular también deteriora nuestra salud de diferentes maneras cuando no lo usamos apropiadamente. Por eso, miren, yo he visto a alguien, un estudiante, iba bajando las escalas allá donde yo laboro, y venía así, se tropezó, oigan, y el celular se le iba a caer. Oiga, ese muchacho lo agarró, y él se fue, una cantidad de vueltas, ¿cierto? Oiga, y se paró así, con la mano así, oiga, aporreado, pero contento. ¿Por qué? Ah, no, es que el celular, ¿cierto? Y yo quiero aprovechar, me regalan un minutico para que aprendamos este principio. Yo voy a invitar al ministro que me acompañe. Hermano, esta parte la editamos porque que mi suegra no lo vea. Me le trae el celular. Miren, yo traje este celular, ¿cierto? Sencillo, ¿no? Por no ser ostentoso ni nada. Y yo quiero que entendamos lo siguiente, un poco más. Tiene buenos pulmones el ministro, ¿no? Excelente. Buena salud. Muy bien, un poco más. Está rojo. Ya, muchas gracias. Démela acá. ¿Lo tiene acá? Apreciado hermano, no es un truco, ¿cierto? No es nada de eso, simplemente una ilustración. Miren, este elemento está haciendo un gran prejuicio en nuestra vida y a veces no lo sabemos utilizar de buena manera. Esta bomba que tenemos aquí negra, ¿cierto? Inflada así, representa el pecado, ¿cierto? Y aunque un elemento como esto no es en sí pecaminoso, el uso que le damos a veces nos acerca y hace que nos vayamos viendo atrapados en situaciones que a veces no queremos, ¿cierto? Y saben, eso sucede. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a estar ahí en tu celular? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a utilizar este elemento que no es malo en sí, pero que puede tener perjuicios para tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Saben? No lo percibimos, ¿cierto? A veces no somos conscientes de ello. Pero ¿saben? Está haciendo un daño terrible, incalculable en nuestro ser. Nos está haciendo daño, nos está
acabando de diversas maneras, y nosotros a veces nos vemos inmersos, ¿cierto? Atrapados, ¿por qué? Por el pecado. Yo no quiero que se fijen tanto en, ay, ¿cómo lo hizo? No. Yo quiero que entendamos el principio, apreciados hermanos, de que muchas veces un elemento como este, ¿cierto?, se está volviendo en un lazo, ¿cierto?, que nos está llevando a la destrucción. Para que admitemos, muchas gracias, mi hermano. Hermanos, ¿de qué manera estamos nosotros aprovechando nuestro tiempo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Saben? La Escritura dice que cuando aquel hombre le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le respondió, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero miren, de pronto, para no darle pie a aquel caballero para que siga arremetiendo, Jesús le dice, mira, pero hay otro que es semejante a este. Leamos por favor en el libro de Mateo capítulo 37, 22, versículo 37, ya lo leímos, vamos a leer el 38 y el 39, ya vamos finalizando. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo? Versículo 38 y 39. ¿Qué dice? El segundo es semejante a este. ¿Qué cosa? ¿Amarás a quién? A tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Y saben, nuevamente, Jesús allí no está inventando absolutamente nada. Vayamos rápidamente al libro de Levíticos, capítulo 19, 18. Ahí encontramos esa referencia, ¿cierto? Levítico 19, 18 dice claramente, y amarás a Jehová tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? No hay que inventar nada. Pero apreciados hermanos, el hecho de que la Escritura diga, que Jesús diga que son semejantes, quiere decir que están estrechamente relacionados. Es decir, no podemos decir, ay no, pero es que yo voy a la iglesia, ¿cierto? Y que no pase absolutamente nada en mi vida con relación a mi prójimo, con relación a las personas que se relacionan contigo. No puede ser. La Escritura es contundente, hablando de esta relación que existe entre esos dos principios, entre esos dos mandamientos. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Ha visto. Amén. Amén. También a su hermano. Mire, en otras palabras, es sencillo. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios si no eres capaz de soportar a tu hermano, si no eres capaz de amar a tu hermano? El que haga eso, el que diga amo a Dios y no ama a su hermano, la Biblia dice que es un ¿qué? ¿Un qué? Un mentiroso, simple y sencillamente mentiroso. Y saben, apreciados, que ese es el gran desafío como seres humanos. A veces decimos y se nos puede hacer fácil amar a Dios, ¿cierto? Ay, amo a Dios, pero ¿qué pasa con el que está allí a tu lado? Y saben, entran aquí dos elementos importantes de nosotros como mayordomos, y es la administración de nuestros dones, ¿cierto? De los talentos, de aquellas cualidades que Dios nos dio. Dios no nos las dio para simplemente lucirnos, ¿cierto? Sino para gloria de Él, para que a través de ella otros conozcan lo maravilloso que es Dios. Saben, yo recuerdo un hermano de mi tierra, él, una de las personas que admiro por esa entrega que tiene
en cuanto a compartir el evangelio. Es un apasionado por eso. Y él me decía, una vez que conversaba con él, me decía, oye, es que yo cuando estaba en el mundo, yo era tremendo. Yo era capaz de, utilizaba esta expresión, ¿no? Embaucar a cualquiera. Yo le hablaba, no me daba pena. Y cuando yo entré a la iglesia, yo pregunté, yo dije, oye, si yo utilizaba eso para el mal, ¿cierto? Para mi beneficio, ¿por qué no utilizarlo para Dios? Y ahora no se trata de embaucar, ¿cierto? Se trata de hablar y de que el Espíritu Santo convenza. Pero ¿saben? Aquel hermano es alguien, un instrumento poderoso en las manos de Dios, porque entendió que algo que Dios le había dado, ¿cierto? Ese talento, esa virtud, ese don, utilizarlo para gloria de Dios. Así que cuando Dios demanda de ti eso, no es que yo voy a la iglesia, yo cumplo con hacer la iglesia el sábado, pero ¿qué estás haciendo por tu prójimo? Acuérdate que son dos principios fundamentales: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y saben, aquí hay otro asunto que a veces no nos gusta que nos hablen, pero es real y está soportado en la Escritura: la administración de nuestros recursos. ¿De qué? De nuestros recursos. Yo lo desprendería de este mandamiento. Ay, no, ya van a hablar de plata. La Biblia me habla de ese principio. ¿Saben? Necesitamos ser sabios para administrar nuestros recursos. Oiga, y aprovechando hoy, el celular debe estar bravo conmigo, no he hablado de él. Pero ¿saben qué es tremendo? Cómo nosotros como seres humanos somos tan egoístas, tan tremendos con la administración de nuestros recursos, que le invertimos a un celular, ¿cierto? 3 veces lo que ganamos en un mes. Y lo cogemos a cuota 1, 2 años, 3 años, ¿sí o no? Y demoramos pagándolo allí, porque queremos estar en la moda y tener el celular de última, ¿cierto? Y saben, a veces nos duele darle al necesitado, ¿cierto? A veces nos duele ser fieles a Dios a través de los diezmos, de la ofrenda. No, pero es que no, yo no puedo dar todo eso, pero es que yo no me gano eso. Sin embargo, utilizamos tantas cosas. Y yo quiero decirte, apreciado hermano, yo no quiero que te vayas con la idea de que se trata simplemente de dinero. Yo quiero decirte que cuando tú aportas a la iglesia, ¿cierto? Cuando tú das los diezmos, ofrendas, lo haces no como un asunto material, lo das porque estás cumpliendo el propósito de Dios, y esos recursos Dios los utiliza para expandir su reino, ¿cierto? Para el sostén de la iglesia, para que tú puedas venir aquí, ¿cierto? Y para que más personas como tú puedan encontrar la paz, el consuelo y la presencia de Dios en lugares como este. ¿Saben? Me parece tremendo lo que dice el libro de Romanos. Dice, capítulo 10, podemos ir allí por favor. Romanos capítulo 10 dice lo siguiente. Romanos 10, ¿qué dice? Oiga, desde el versículo 12, 13, por allí más o menos, dice lo siguiente, dice, 12 dice, porque ya no hay diferencia, ¿cierto? Vamos al versículo 13, por favor, dice, ya que todo aquel que invoque, ¿qué cosa? El nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. Pero mire, hay una pregunta allí que tiene que ver con la administración de mis talentos, ¿cierto? De mis dones, y también con la administración de mis recursos. ¿Por qué no? Dice, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una pregunta, ¿cierto? Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Saben, hermanos? ¿Desperdicio de qué? De dones, ¿cierto? Dios desea que tú vayas, ¿cierto? Que tú administres esas cualidades que te dio para gloria de su nombre. Y yo diría de recursos también, ¿cierto? Porque lo que hacen los recursos de la iglesia, lo que tú aportas a Dios a través de la iglesia, es que sostener el ministerio, sostener los gastos de la iglesia, y que personas puedan dedicar sus energías, sus esfuerzos a que otros conozcan del Señor, ¿cierto? ¿Y qué dice allí versículo? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. ¿Saben, mis apreciados hermanos y amigos? Dios nos llama a ser fieles administradores de todo
lo que Él nos concede. Pero será una realidad cuando tú ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, cuando te entregues sin reservas a Él. Cuando eso suceda, vas a saber aprovechar tu tiempo. Vas a cuidar tu salud, ¿cierto? Vas a utilizar tus dones para gloria de Él. Y también vas a administrar sabiamente tus recursos y devolverle lo que le corresponde a Dios. Solamente cuando tengamos eso en nuestro corazón, se va a producir una diferencia en nuestra vida. Y saben, muchas veces estamos allí languideciendo, no le hayamos sentido a la vida espiritual. ¿Y sabes por qué sucede eso, apreciado? Porque precisamente en tu vida no estás manifestando un amor a tal grado que puedas decir, amo al Señor con todo mi corazón. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu vida en relación a este mensaje que Dios ha traído contigo? ¿Estás siendo un sabio administrador? ¿Puedes decir hoy, amo al Señor de esa manera? Dios nos ha dado unos indicadores, ¿cierto? Hoy podemos mirar. Pero ¿sabes? Más allá de cómo esté tu situación actual, Dios en esta mañana te invita a que tú tomes decisiones en ese sentido. Cada vez que Dios nos habla para instruirnos, ¿cierto? Y para que nosotros tomemos decisiones. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que hoy quiera decirle, Señor, sí, no lo he hecho de la mejor manera, pero yo quiero ser un fiel administrador? Quiero amarte con todo mi corazón, Señor, y con tu ayuda y con tu Espíritu Santo, yo quiero ir dejando todas aquellas cosas que me apartan de ti, Señor, porque yo quiero estar enteramente consagrado a ti. ¿Hay alguien que quiera decirle eso al Señor? Miren, generalmente los predicadores hacemos que levanten la mano, ¿cierto? Y otra vez a levantar la mano. Yo quiero decirte algo. No es una moda, no es algo, una costumbre simplemente. Lo hacemos porque la fe nos mueve a la acción, ¿cierto? La fe es activa y cuando yo tomo una decisión, yo necesito respaldar esa decisión. Me pregunto, ¿habrá alguien que levantando su mano quiere decirle, Señor, te quiero amarte con todo mi corazón? Pero saben, amén, puedes levantar tu mano allí donde estás. Pero yo quiero hacer algo mucho más allá, porque debemos ir más allá. Yo voy a invitar a la hermana Mónica. Ella en esta hora va a cantar para finalizar. Y yo quiero que entendamos un principio. Dios quiere que entendamos este principio. Miren, dice la Escritura que si morimos por Cristo, viviremos con Él. Dice la Escritura que si nosotros le negamos, y es tremendo, dice, Él también nos negará. ¿Sabías eso? Pero hay algo que me llama la atención, es que dice, y si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ahora, en esta mañana, yo quiero que entiendas que es una necesidad que nosotros decidamos ser fieles al Señor. Hoy Dios está llamando a hijos fieles, y hoy es precisamente esa oportunidad para que tú decidas, quiero ser fiel al Señor. La hermana Mónica va a cantar una hermosa alabanza. Yo te voy a pedir que si mientras ella canta, tú hoy tomas la firme decisión y estás dispuesto a hacerlo. Si tú estás dispuesto a hacerlo, yo te voy a pedir que te pongas en pie y que me acompañes a una oración acá al frente, porque necesitamos una vez más consagrar nuestras vidas al Señor. Así que si sientes, puedes pasar al frente para que... Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos
Amén. Oremos. Oh maravilloso Dios, en respuesta a esa fidelidad, Señor, que tienes con nosotros, hoy queremos decirte, Señor, que queremos ser fieles a ti, Señor. Señor, como dice la alabanza, nada nos falta, pues todo provees. Cuán grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, gracias porque tú eres el proveedor divino, Señor, aquel que satisface nuestras necesidades, quien diariamente provee para tener alimento en nuestra casa, para poder adquirir todo lo que necesitamos. Pero eres también ese proveedor de paz y de bendición en nuestra vida. Padre eterno, en esta hora tus hijos se han levantado, Señor, con una decisión en su corazón. Y algunos la han traído al altar, queriendo decirte, Señor, quiero ser fiel a ti, Señor. Señor, quiero amarte con todo mi corazón. Quiero entregar mi ser a ti sin reservas y hacer de ti el centro de nuestra vida. Padre eterno, colma esos deseos, Señor. Permite que nuestro corazón sea llevado hacia ti, Señor, y que nuestra vida sea transformada para ser cada día más semejante a Jesús. Padre bueno, gracias por estos hijos que hoy han decidido, Señor. Permite que esa decisión se traduzca en acciones concretas en su vida. Que esta iglesia, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual la tienes en este lugar, y que cada uno de nosotros seamos hallados administradores fieles. Síguenos acompañando. Dirige nuestros pasos, Señor. Y nunca, Señor, nunca te apartes de nosotros, ni permitas que nos apartemos de ti. Quédate en nuestro medio, lo rogamos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.